Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar por aquí nuevamente contigo. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos acompaña desde las diferentes partes, no solamente de Colombia, sino también nos puede acompañar desde Europa. Hay otros que nos acompañan desde América del Norte, Estados Unidos, América Central también, y a todas aquellas personas que nos acompañan desde las diferentes partes de cualquier lugar. Queremos darte aquí un feliz sábado y que la bendición de Dios pueda estar dentro de tu vida. El sábado anterior no pudimos estar por compromisos que teníamos, pero en este día quiero también traerte un mensaje de esperanza que va a ser de mucha edificación para ti, y no solamente para ti, sino también para muchas personas. A lo largo de nuestra vida podemos darnos cuenta que las historias del pasado nuevamente se repiten y se repiten, y el Señor la ha dejado escrita para que nosotros no nos olvidemos, sino para que las podamos tener en nuestra mente, en nuestra memoria. Una de estas cosas, la más grande que podemos notar, es, y la bendita esperanza que tiene cada persona como cristiano, es la segunda venida de Cristo Jesús. Cristo Jesús volverá nuevamente. Pero Cristo Jesús no ha venido, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, porque el Señor no retarda su esperanza, no retarda su promesa, sino que desea que cada uno proceda al arrepentimiento y se vuelvan a Él. Por eso es que el Señor no ha venido, porque Él también desea de que tú también seas parte de ese plan de salvación. El Señor no ha venido porque también desea que muchas personas puedan alcanzar la salvación. Pero hoy en día, infortunadamente, podemos notar de que hay muchas personas que se burlan creyendo de que Cristo Jesús no va a venir. Y de igual forma pasaba en los días de Noé, cuando salía y Noé predicaba, demoró 120 años predicando, y la gente le decía que Noé estaba loco. Hoy en día también muchas personas dicen de que Cristo Jesús no vendrá, y eso parece para muchas personas una mentira, porque dicen y muchas personas han refutado, diciendo de que desde los tiempos, desde sus abuelos, desde sus bisabuelos, estaba que Cristo Jesús iba a venir y aún no ha venido. Pero el Señor ha dejado sus promesas, y el Señor todo lo que dice en su palabra lo cumple. Por eso en las Sagradas Escrituras, de los 260 capítulos del Nuevo Testamento, más de 318 veces aparece la segunda venida de Cristo Jesús. Y la segunda venida de Cristo Jesús va a ser inminente, va a ser de manera repentina, y todo ojo le verá. Y aún los que le traspasaron, dice Apocalipsis 1:8. Pero antes de entrar en materia del tema, como es de costumbre, dando la bendición del cielo, te invito para que ahí donde estemos, pidamos la bendición de Dios y podamos orar para que el Señor sea aquí bendiciendo y también abriendo nuestra mente para poder entender que Cristo Jesús va a venir, pero Él también desea de que nosotros seamos parte de ese nuevo cielo y nueva tierra que Él promete dar. Oramos. Querido Dios y Padre Santo, en este santo sábado en Dios, queremos pedir tu bendición. Queremos pedirte, Padre Celestial, de que tú seas aquí hablando en nuestros corazones, y que también, Señor, tú me utilices como instrumento poderoso en tus manos, Señor, para llevar este mensaje de salvación para todas aquellas personas que han de escucharlo. Padre, oramos por cada una de estas personas que se encuentran detrás de pantalla, buen Dios, que se encuentran escuchando este mensaje, que este mensaje pueda ser un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación para todas aquellas personas que le lleguen a sus oídos. Bendícenos, mi Dios, y al abrir tu palabra queremos pedir tu dirección, queremos pedir tu permiso, y para que tú seas ayudándonos, buen Dios. Gracias, Padre Santo, te damos, porque tú nos escuchas. Y gracias, buen Dios, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Padre Santo, te damos por tu Hijo amado, porque aún sigue intercediendo para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Perdónanos, buen Dios, porque muchas veces dejamos de hacer lo que tú nos pides y hacemos otras cosas que quizás nos placen a nuestros ojos. Ayúdanos a seguir predicando este evangelio del reino
para salvación de todo el mundo y que tu santa venida pueda estar lo más cerca posible. Porque te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A través de las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo capítulo 24, el Señor Jesús dejó unas señales para la segunda venida de Cristo Jesús. El apóstol Pablo también habla de la inminente venida de Cristo Jesús. Y Pablo la veía tan cerca, cuánto mucho más cerca no estará para nosotros. Y a medida que pasan los días, nosotros podemos ver de que la maldad del hombre se va corrompiendo mucho más. Pero antes de todo esto, la palabra de Dios nos enseña de que el Señor nunca hace nada de manera arbitraria. Es decir, que el Señor todo lo ha dejado estipulado para que nosotros nos preparemos. Pero vivimos en un mundo que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos viendo hoy en día que la maldad se ha multiplicado y el corazón del hombre se ha endurecido tanto que muchas veces nos cuesta creerle a la persona cuando están en momentos de dificultad y de necesidad. Muchas personas utilizan los momentos de necesidad para poderse ahí lucrarse ellos mismos. Pero miremos aquí que la palabra de Dios nos dice en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, donde el Señor nos ha dejado establecido y dice: lo cierto es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Es decir, que Dios siempre, todo lo que Él va a hacer, Él viene y lo anticipa, de manera que todas aquellas personas puedan llegar al arrepentimiento. Pero hoy en día podemos darnos cuenta de que hay muchas personas que su corazón se ha endurecido y no creen de que Cristo Jesús va a venir. Ellos creen que la vida es comer, disfrutar, beber y hacer fiesta. Y algunos dicen, hagamos fiesta porque mañana moriremos. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros llegar a este mundo? Sufrir, venir, coger, trabajar, sufrir, morir. Y todo eso, ¿de qué nos sirve? Si ni siquiera podemos encontrar la esperanza. Pero déjame decirte de que hay una esperanza para todas aquellas personas que están en Cristo Jesús. Para todas aquellas personas que están en Cristo Jesús hay salvación. Por eso Jesús es nuestra salvación. Y escribe ahí en el chat si deseas: Jesús es mi salvación, porque Jesús es la salvación para nuestra vida. Jesús es el único que nos puede ayudar a nosotros en los momentos de dificultad. Jesús es el único que murió y hoy en día intercede delante del Padre por cada uno de nosotros, para que nosotros cuando pecamos nos arrepintamos y vayamos a Él, y Él está dispuesto a perdonarnos. Pero no solamente eso, también vamos a mirar en este día un mensaje que se llama: escapa por tu vida y no mires atrás. Y vamos a irnos a una historia que está en el Antiguo Testamento, en los primeros capítulos de la Biblia. Y esa historia nuevamente se va a volverse a repetir. Pero Dios en estos momentos no desea solamente salvar a unos cuantos, sino desea salvar a todo aquel que Él va. Si tú también quieres hacer parte de ese plan, comienza a abrir tu corazón y dejar entrar a Cristo Jesús sobre tu vida. En muchas partes de mi vida yo no comprendí esto. Y cuando lo comprendí, abrí mi corazón a Dios para que Él pudiera morar conmigo y también estar con Él por toda la eternidad. Yo deseo estar ahí con Cristo Jesús. Yo no sé si tú también deseas estar ahí, pero mi deseo es que tú también puedas hacer parte de ese plan que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El Señor Jesús vino a esta tierra, se humanó, se hizo carne como nosotros. Y hoy en día está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Y en el libro de San Juan, capítulo 14, Él dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor desea que todos estemos ahí en ese momento. Pero solamente depende de nosotros si queremos estar
en ese momento con Cristo Jesús. Miremos ahí que vamos a hablar en este día de la historia de Sodoma y de Gomorra. Y vamos a darnos cuenta que la maldad de Sodoma fueron los placeres de la riqueza y la ociosidad. Y muchas veces nosotros también nos pasa y nos dejamos llevar por la belleza. Nosotros miramos y miramos todo lo bueno. Queremos lo mejor para nosotros. Pero muchas veces no quiere decirte que vamos a vivir en miseria. No quiere decirte que vamos a vivir ahí en lo más recóndito. Pero miremos aquí que ahí Lot, cuando salió y ya no podía convivir con su tío Abraham, Abraham le dijo, escoge la parte que tú deseas. Y Lot, sus ojos se fijaron sobre la belleza de Sodoma. Y Lot cogió hacia ese lugar. Y miremos lo que dice el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 20. Miremos lo que dice Génesis 13, 20. Y miren lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 20. Génesis 13, 20. Dice la palabra de Dios. Génesis 13, 10, perdón. Lot levantó los ojos y vio que toda la llanura de Jordán era de riego, como el huerto del Señor. Era como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Miremos ahí de que Lot se dejó llevar por la belleza, se dejó llevar por la apariencia. Pero muchas veces la apariencia nos puede llevar a nosotros a consecuencias mayores. Nos puede llevar a nosotros a la destrucción y a nuestra perdición. Pero en cambio Abraham, él salió y no le importó ahí en ese momento que su sobrino Lot escogiera esa parte. Pero Dios aún, cuando tú tienes temor de Dios, el Señor va a preservar tu vida. Siempre y cuando tú no te dejes llevar por las costumbres paganas de la idolatría. El Señor desea guardarte. Y aún en medio de la perversidad de este mundo, cuando el Señor te llama a cumplir a ti un propósito, el Señor te va a cubrirte a ti de todas las acechanzas del maligno. Pero miremos aquí lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 16, capítulo 49, 16, versículo 49. Ezequiel 19, Ezequiel 16, 49 y 50. Mira lo que dice el libro de Ezequiel 16, 49 y 50, donde estuvo la causa de la destrucción de Sodoma. Y dice la palabra de Dios, tu hermana Sodoma y sus hijas pecaron de soberbias. Era tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les sobraba, que no se ocupaban de dar fuerza a los pobres y menesterosos. Se llenaron de soberbia y ante mis ojos cometieron actos repugnantes. Por eso decidí destruirla. Miremos ahí de que muchas veces la mente vacía es taller para Satanás. Cuando nosotros estamos en medio de la ociosidad, ahí podemos caer en los placeres de este mundo. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Sodoma. Y hoy en día también vemos ahí que muchas personas quieren las cosas de manera fácil. No quieren luchar por obtener las cosas, sino que todo lo quieren de manera sencilla. Y la soberbia, el orgullo, ahí la falta de hacer actividades llevaron al pueblo de Sodoma a muchos placeres de este mundo. Pero este mundo podemos darnos cuenta de que hoy el día está como en los días de Sodoma y Gomorra. Familia, hoy en día da mucha tristeza ver cómo tantas personas se dejan llevar por los placeres de este mundo. Quizás muchas veces también nosotros podemos estar dentro de la iglesia, pero nuestro corazón, si nos separamos de Dios, podemos llegar a la ociosidad y también podemos llegar a la soberbia.
Muchas veces cuando nosotros no dedicamos suficiente tiempo para Dios, a través de la oración, a través del estudio de su palabra, podemos también caer en esos vicios de este mundo. Y miremos lo que dice el libro de Lucas, capítulo 17, del 28 al 30. Libro de Lucas 17, del 28 al 30. Y mira lo que dice la palabra de Dios a través de sus escritos. Y podemos darnos cuenta de que cada vez que pasan los días, Cristo Jesús está mucho más cerca. Dice la palabra de Dios, lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba casas. Y la pregunta es, ¿será que esto es malo? Comer, comprar, vender, eso no es malo. Pero lo malo está irse mucho más allá de los placeres de este mundo. Y sigue diciendo, pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Sabías tú de que este mundo va a ser destruido? ¿Sabías tú de que a medida que pasen los días, para muchas personas que se van a los sepulcros, ya hasta ahí sus días han llegado? Pero tú que aún todavía vives, todavía tienes la esperanza de poder alcanzar la salvación a través de Cristo Jesús. Y miremos ahí que este mundo no está en caos, porque hay personas cristianas que interceden delante de Dios por este mundo, de igual manera que intercedía Abraham ahí por Sodoma y Gomorra. Y miremos ahí lo que dice el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 20. El libro de Génesis 18, 20. Miremos aquí lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 18, 20. Mire lo que dice. Entonces el Señor le dijo en ese momento a Abraham, puesto que el clamor contra Sodoma y Gomorra va un aumento y su pecado se ha agravado demasiado, voy ahora a descender allá para ver si lo que han hecho corresponde a las quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Y sabe, ahí comienza a orar Abraham y le pregunta a Dios, si hubiera 50 justos, ¿tú por esos 50 los salvarías? Y el Señor le responde que junto a ellos, ahí estaría él y los salvaría. Y ahí viene Jacob y le pregunta, si hubieran 40, ¿los salvaría? El Señor le dice, también los salvaría. Si hubieran 30, los salvaría, también los salvaría. Si hubieran 20, también. Si hubieran 10, también. Pero resulta y pasa de que en ese momento, en ese pueblo de Sodoma, no había personas justas, sino que habían personas que se habían desviado de Dios. Y aún Lot se había corrompido tanto, que la maldad tanto de él había llegado hasta ahí, se había dado a contaminar de las costumbres de esa nación. Pero miremos que en el libro de Génesis, capítulo 19, del 1 al 11, podemos darnos cuenta de que, y mira lo que dice el versículo 1, al caer la tarde llegaron los dos ángeles a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma, así que al verlo, se levantó a recibirlo y se inclinó hasta el cielo, hasta el suelo. ¿Y saben por qué Lot se inclinó hacia él? Porque su tío Abraham lo había ayudado a adorar al verdadero Dios. Y por ese temor que él tenía desde su niñez, por eso es necesario instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, para que aun cuando fueren viejos, ellos sientan ese temor hacia Dios. Y muchas veces nosotros creemos que el temor de a Dios es tenerle miedo. El temor de Dios es apartarnos del mal. Y en este momento aquí viene Lot y se acerca ahí a los ángeles porque él lo había visto. Pero cuando Lot ve a los ángeles, él los reconoce. Y él cuando los reconoce, saben que eran enviados por parte de Dios porque él veía que ellos eran diferentes a todas las personas de ese pueblo. Lot veía de que ellos eran diferentes a todas las personas de ese pueblo.
Pero la perversión de los sodomitas llegó tanto a la bajeza de que aún así, cuando salieron, ellos miraron de que vieron los ángeles que habían llegado a buscar a Lot y a darle un mensaje. Salieron detrás de Lot, de los ángeles, para tratar de acostarse con ellos. Y más adelante sigue diciendo la palabra de Dios que Lot salió y le ofreció a sus hijas que aún no habían estado con hombres, para que se pudieran acostar con aquellas personas de esa región. Pero mis hermanos, nosotros también como padres debemos salvaguardar la integridad para nuestros hijos. Pero aún así, también nosotros como adventistas del séptimo día, creemos de que Dios ha dejado un mensaje del tercer ángel. Por eso cuando leíamos allá en Amós 3:7 de que Dios no revela nada sin antes causar ahí, sin antes prometérselo a sus siervos los profetas, en el libro Apocalipsis 14:6 podemos encontrar aquí que hay una similitud y el Señor, ahí antes de destruir Sodoma, Él salió y le dice al pueblo de que se prepararan porque iba a venir algo. Y de igual manera el Señor desea de que nosotros también podamos confiar de que hay un evangelio eterno, de que hay un evangelio, que el evangelio significa buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Pero dice Apocalipsis 14:6, luego vi a otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Y miremos aquí que el Señor cuando sale y manda ese mensaje, Él desea que ese pueblo se preparara, pero muchos de ellos se burlaban. Y aún así, los mismos yernos, los de las novias de los hijos de Lot, se burlaban de Lot y le decían de que Lot estaba loco. Y miremos aquí lo que dice el versículo 9, perdón. Pero ellos respondieron, hasta un lado y añadieron, este extranjero vino a vivir entre nosotros y ahora quiere erigirse en juez, pues te va a ir peor que a ellos. Y miremos ahí que Lot, también se estaba dejándose llevar por la costumbre de esa nación. Y dice el versículo 10, entonces los varones se extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos. Luego cerraron la puerta y a los hombres que estaban en la entrada de la casa, desde el menor hasta el mayor, los hirieron con ceguera y estos se cansaron de buscar la puerta. Miremos cómo estaban los sodomitas que querían de que aquellos hombres se acostaran con ellos. Hoy en día, a medida que pasan los días, nos damos cuenta de que la igualdad, las personas quieren casarse en igualdad de sexo. Y Dios ha dejado un sexo definido, varón y hembra los creó Dios. Y hoy en día vemos de que la maldad se ha multiplicado. Y hay muchas personas que también han caído ahí en la deshonra. Pero no importa si tú también has caído hasta allá abajo. El Señor desea librarte y ayudarte para que tú puedas salir de esa sodomía que hoy en día estás viviendo. Muchas personas se dejan llevar hoy en día por los placeres de este mundo antes de que temer a Dios. Y eso era lo que le estaba pasando a los sodomitas en ese entonces. Pero miremos aquí de que los habitantes de Sodoma habían pasado el límite. Dice Génesis 19:12. Y los varones le dijeron a Lot, ¿todavía hay alguien más contigo? Yernos, hijo, todo lo que tengas en la ciudad, sácalo de aquí. Miremos ahí de que Dios estaba diciéndole que ayudara a ellos a salir ahí desde ese entonces. Pero ellos no se hicieron caso. Y dice el versículo 13, porque nosotros vamos a destruir este lugar.
Son ya demasiadas las quejas contra ellos que han llegado a nuestros oídos al Señor. Por eso el Señor nos ha enviado a destruirlo. Entonces Lot salió y habló con sus yernos, es decir, los que habían tomado sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de esta ciudad que el Señor va a destruirla. Pero sus yernos les pareció que Lot estaba bromeando. Y miremos hoy en día de que el Señor ha prometido de que vendrá, y muchas personas hoy en día se burlan diciendo de que eso será mentira. Pero miremos aquí que en la segunda epístola a los Timoteos, capítulo 3, versículo 1, el Señor nos dice a través de su palabra lo siguiente: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecen muy piadosos, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, evítalos. Miremos ahí de que todo, la misma costumbre de los sodomitas, hoy en día se está viviendo. ¿Y será que no lo estamos viendo, mis hermanos? ¿Sí o no? Hoy en día lo estamos viendo también. Hoy en día también estamos notando de que las personas también tienen apariencia de piedad, son personas avaras, son personas calumniadoras. Todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras se está cumpliendo, queridos hermanos. Y saben, Cristo Jesús va a venir. Y este mundo, esta tierra, va a ser consumida por fuego. Pero no va a ser consumida por fuego de manera inmediata cuando Cristo Jesús venga. Sino que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, que después de los 1000 años, esta tierra va a ser destruida. Pero miremos lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, 12, dice la palabra de Dios, dice: y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriarán. Y dice el versículo 11: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aún dentro de las iglesias, también muchas personas serán engañadas por aquellos falsos profetas. Y muchas personas hoy en día han tomado aquel que dice que el Señor raptará. Pero cuando Cristo Jesús venga, todo ojo lo va a ver. No va a venir aquí en San Andrés y acá en Medellín no va a llegar. O no va a llegar a Santa Marta y no lo van a ver en Bogotá. Cuando Cristo Jesús venga, todo ojo le verá. Dice la Sagrada Escritura que como el relámpago sale del oriente y se oculta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que será luminosa, será sonora y también todo ojo le va a ver. No creas cuando a ti te digan de que va a haber un rapto y alguno se lo va a llevar, porque la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios nos dice de que Cristo Jesús va a venir. Así que cree en las promesas de Dios porque sus promesas son fieles y verdaderas. Ahora, Apocalipsis 14:7. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Apocalipsis 14:7. Dice: ese ángel, y miremos ahí de que en aquel entonces llegó el ángel y le dijo que lo sacara a sus yernos y a todos los que estuvieran ahí, porque esa tierra iba a perecer. Miremos lo que dice Apocalipsis 14:7. Y esa será la promesa para los tiempos futuros de nosotros. Ese ángel decía con voz fuerte: temed a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Adoren a Dios, que es aquel que hizo los cielos y la tierra. No dobles tu rodilla delante de otros dioses. Solamente Dios es el único que nos puede ayudar a nosotros y librarnos aún de las adversidades que han de venir este mundo. Lot parecía insoportable
la idea de dejar la tierra. Y si no hubiera sido por los ángeles, todos ellos habrían perecido. Y miremos lo que dice Génesis, capítulo 19, 15 al 17. A rayar el alba, los ángeles apuraban a Lot y le decían: levántate y llévate a tu mujer y a tus 2 hijas que tienes aquí para que no mueras cuando la ciudad sea castigada. Pero como él se tardaba, los varones lo tomaron de la mano y junto con su mujer y sus 2 hijas lo sacaron de la ciudad y lo pusieron fuera de ella. Conforme a la misericordia que el Señor tuvo de él. Una vez que lo sacaron, le dijeron: corre, ponte a salvo, no mires atrás, ni te detengas en toda esta llanura. Huye a los montes, no sea que perezca. Y miremos ahí de que el Señor desea de que nosotros también podamos escapar por nuestra vida. El Señor desea que nosotros escapemos también por nuestra vida y que no miremos hacia atrás. Escapa por tu vida, no mires atrás. Y aún así, el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, el Señor nos dice a través de su palabra: a ese ángel le siguió otro que decía: ya cayó Babilonia. ¿Y saben qué significa Babilonia? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 17, Babilonia es la madre de las rameras, la que engaña a las demás naciones con el vino de su fornicación. Pero dice aquí: ya cayó esa gran ciudad, cayó, porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. Dice la palabra de Dios que la sidra es encarnecedora, la sidra es encarnecedora y el vino es alborotador. Cualquiera bajo su efecto es yerra. Y miremos ahí que hay una historia en las Sagradas Escrituras, en el libro de Juan, donde habla de que cierta mujer salía y quería algo. Y entonces vino y embriagó a Herodes. Y le dijo Herodes cuando estaba ebrio: dame lo que tú quieras. Y aquella mujer le dijo: te pido que me des la cabeza de Herodes. Y esa mujer comenzó a bailar sensualmente delante de Herodes. Y Herodes sabía quién era Juan. Y él, preocupado, había cumplido. Le dijo: si tú deseas la mitad del reino, también te lo doy. Y miremos ahí que ese hombre, por estar bajo los efectos del alcohol, salió y acabó con la vida de un hombre piadoso y temeroso de Dios. Pero mis hermanos, el Señor desea de que tú no te embriagues también con el vino de la fornicación de Babilonia. El Señor también desea de que tú salgas de esa Babilonia que te está haciendo embriagar y perder el camino de la salvación. Señor desea que tú escapes. Pero ahora viene que Dios lo que había cumplido, lo que había prometido, lo cumplió. Y ahí vemos en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 24 y 25. Dice: entonces el Señor hizo llover desde los cielos los azufres y fuego sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, junto con todos los habitantes de aquella ciudad y los productos de la tierra. Y miremos ahí de que no solamente el Señor destruyó a Sodoma, sino que el Señor también va a destruir este mundo. Y vamos a irnos rápidamente al libro de Isaías, capítulo 13, versículo 9. Y miremos ahí de que el Señor también muy pronto va a venir. Y esta tierra se va a ser consumida con fuego. Dice Isaías 13:9: viene ya el terrible día del Señor, día de ardiente ira e indignación, que hará de la tierra un páramo y que arraerá de ella a los pecadores. ¿De qué lado quieres estar tú? ¿Del lado de los justos
del lado de aquellas personas que van a ser raídas aquel día por el fuego de Dios. Miremos aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. El libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis 20, 9 y 10. Y mira lo que dice Apocalipsis 20, 9 y 10. Y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon los cuatro, y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero el cielo cayó fuego y los consumió. El diablo que los había engañado fue lanzado al lado de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, de que este mundo va a perecer por fuego, pero el Señor no desea que tú perezcas ahí. Ahora, el libro de Lucas, capítulo 21, verso 20. Lucas 21, 20. Miremos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 21 y 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas 21, 20. Dice: pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en la ciudad salgan de allí. Los que están en los campos no entren a la ciudad, porque esos días serán de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mis hermanos, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y el Señor todo lo que promete lo va a cumplir. Así que yo no sé qué esperas tú para prepararte y entregar tu corazón a Dios. Si tú quizás lo has entregado a Él y también te has desviado un poquito del Señor, vuelve nuevamente al Señor, que Dios está dispuesto a ayudarte. Y no solamente ayudarte, sino también que desea darte una nueva oportunidad. Volvemos nuevamente al libro de Génesis 19, 26. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Miremos ahí de que la mujer de Lot tenía la mirada puesta allá en su tierra, porque de acuerdo a los estudios teológicos, al parecer esta mujer también pertenecía ahí a Sodoma, y a ella le dolía tanto dejar todo lo que habían ahí adquirido. Y hoy también en día hay personas que le duele tanto dejar muchas cosas por seguir a Cristo Jesús. Tú deja todo lo necesario, pero que sea por tu salvación. Muchas personas abandonan el camino de Dios y dicen, esto para mí es muy pesado. Pero caminar con Cristo Jesús es el camino más seguro que nosotros podemos tener para poder llegar al puerto seguro. Porque Cristo Jesús es el único capitán que nos puede ayudar aún en medio de nuestras dificultades. Cristo Jesús es el único que nos puede ayudar en medio de nuestras adversidades. Y miremos ahí que muchas personas les cuesta dejar las riquezas. Muchas personas les cuesta y se afanan por hacerse rico. Muy bien dijo Salomón, aquel personaje sabio: no te afanes en hacer riqueza. Lo dice ahí en Proverbio 23, 4. Y 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Dice el apóstol Pablo dice que los que quieren enriquecerse caen en los lazos de tentación. Y dice Mateo 6, 24, que nadie puede servir a dos señores, o aborrece al uno o aborrece al otro. Que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. No te afanes por las riquezas. No te afanes por tratar de derrumbar mucho. Ahora bien, el Señor desea que tú seas prosperado.
Por eso el Señor a través de Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Que tu deseo sea buscar primeramente a Dios. Y el Señor, aún así, cuando tú le eres fiel, cuando tú decides hacer la voluntad de Él, el Señor también desea de que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud. Dice 3 de Juan 1:2. El Señor desea tu prosperidad. Pero más que todo eso, el Señor desea de que tú puedas alcanzar la salvación a través de Cristo Jesús. Ahora, de igual manera, pasaba ahí en los días de Lot, la depravación y la maldad en este mundo se ha ido aumentando. Por eso el Señor desea de que tú salgas de Babilonia. Apocalipsis 18:4 dice la palabra de Dios. Apocalipsis 18:4 dice la palabra de Dios: salid de ella, pueblo mío. Mira lo que dice, se lo voy a leérselo tal cual como dice la palabra de Dios. Oí entonces otra voz del cielo que decía: ustedes, los de mi pueblo, salgan de esa ciudad, para que no participen de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Pues son tantos los pecados que llegan hasta el cielo, y Dios ha tomado en cuenta su injusticia. Querido amigo, querido hermano, tú que me acompañas aquí a través de esta programación, el Señor también desea de que tú puedas salir de esa Babilonia. El Señor desea que tú corras hacia sus brazos. Presta, pero el que presta oído a las advertencias de Dios será guardado. El Salmo 91, que es un salmo que muchas personas lo tienen en un atril puesto en su casa, que ni siquiera toman el trabajo de leerlo. Tiene ahí tantas esperanzas, y esa esperanza la tiene para estos últimos tiempos. Esa esperanza la tiene para todas aquellas personas que prestan atención y ponen su oído para escuchar las advertencias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y mira lo que dice Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Omnipotente. El 4 dice: el Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo sus alas. Su verdad es un escudo protector. Y mira lo que dice el 16. Le concederé muchos años de vida y les daré a conocer mi salvación. Dios desea eso para cada uno de nosotros, pero solamente se lo dará a aquellos fieles que perseveran hasta el fin. El Salmo 37:11 dice: pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Hebreos capítulo 11, 13. Hebreos 11:13 dice la palabra de Dios: por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que se le había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nosotros estamos aquí como peregrinos en esta tierra, pero aún así el Señor desea darnos un nuevo cielo y una nueva tierra. Y mira lo que dice el versículo 16. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Y miremos aquí Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5. Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado
y arrepiéntete y vuelva a actuar como al principio. De lo contrario, vendrá a ti. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Dios desea que tú te arrepientas y corras hacia Él. Pero Dios desea salvarte. Yo muchas veces no entendía esto. Hasta que un día abrí mi corazón, dejé entrar a Cristo Jesús sobre mi vida. Y el Señor me hizo entender de que me estaba jugando era mi salvación. No juegues tu salvación. Es tu salvación la que puede estar en peligro. El Señor te quiere bendecirte. Y el Señor te quiere ayudarte en todos tus caminos. Pero el Señor desea que tú corras hacia Él. El libro de Apocalipsis, el capítulo 3, hay un estribillo que el Señor le manifiesta ahí a Juan. Y le dice al que venciere, al que venciere, al que venciere. Pero el Señor, a pesar de todo eso, desea que al que venciere, dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, Apocalipsis 3:21, dice la palabra de Dios, al que venciere, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. ¿Deseas tú también estar ahí de ese lado, del lado de Cristo Jesús? Es tu decisión y tú también deseas arrepentirte, dejar tus malos caminos y seguir a Dios. Lo más bonito de nosotros como ser humano es poder estar del lado de Cristo Jesús. Porque el Señor es el que nos va a ayudar aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. La semana, hace como 15 días, nosotros, incluso yo pedí a muchas personas que oraran por mi niño. Y el niño le andaba con unos dolores de espalda. Y cuando tenía esos dolores de espalda, que los médicos que lo atendían decían que tenía Guillain-Barré. Y salí y nosotros pedíamos, Dios mío, no permítate que eso sea lo que tenga nuestro hijo. Y el Señor aún, cuando nosotros estamos dispuestos a servirle, a serle fiel a Él, el Señor va a responder nuestras oraciones. Los médicos salía, lo llevamos a un pediatra, el pediatra pidió que lo lleváramos de urgencia para la clínica, que le hicieran todos los exámenes. Cuando comenzaron a examinar al niño, la doctora decía todos los síntomas dan que es Guillain-Barré. Yo en ese momento salí, comencé a pedirle y decía, Dios mío, yo en ti he confiado y yo sé que tú eres un Dios poderoso. Salieron, le dieron al niño, lo anestesiaron, lo durmieron, le hicieron la prueba. El día siguiente me dice la doctora, los exámenes salieron normal, pero vamos a mirar de que no sea un problema de la columna. Le hicieron una resonancia magnética, el niño salió bien de todo ese problema y nunca supimos cuál fue el dolor que impedía que nuestro niño caminara. Pero en cierto día estábamos dentro de la iglesia y decíamos, Señor, tú eres el único que le puedes sanar, tú eres el único que le puedes ayudar. Y el niño decía que le dolía mucho las piernas al caminar. Decía que le dolía, que no sabía, que le cogía el dolor desde la cadera hasta la rodilla. Y para la gloria de Dios, el Señor sanó a nuestro niño. Nunca supimos qué fue. Pero ese mismo Dios que cuando nosotros le servimos nos ayuda, es el mismo Dios que te puede ayudarte a ti en los momentos más difíciles de tu vida. Yo no sé cuál dificultad tú estás atravesando. Yo no sé qué te impide a ti entregarlo a Cristo Jesús. Pero no pierdas más tu tiempo. No juegues con tu salvación. Escapa por tu vida y no mires atrás. Si ese es tu deseo, que oremos.
Escribe ahí dentro del chat y pide que oremos no importando cuál sea tu dificultad, no importando cuál sea tu problema, pero sobre todo que el Señor pueda poner en ti ese sentir de buscarte y que tú puedas alcanzar la salvación. Y también no solamente eso, sino que puedas ser instrumento de salvación para todas aquellas personas que te rodean a ti. ¿Quieres eso? ¿Es tu deseo? ¿Desea que oremos por ti? ¿Deseas tú entregar tu vida a Dios? Escapa por tu vida. No mires atrás. No mires las posesiones. No mires aquellas cosas que te impiden alcanzar a Cristo Jesús, porque el Señor te va a dar más cosas más grandes y verdaderas. El Señor desea perdonarte todos tus pecados. El Señor desea transformarte y que tú puedas ser parte también con Él. Yo voy a orar. Y también voy a seguir orando por ti, para que el Señor te ayude. Oremos. Querido Dios y Padre Santo, gracias, mi Señor, te damos, porque a través de tu palabra, tú nos enseñas de que este mundo va a ser terminado, buen Dios. Pero aún, Señor, todavía hay personas que no han entregado su vida hacia ti, Padre Celestial. No sé, Señor, qué le está impidiendo entregarse hacia ti. Pero lo único que sé, buen Dios, es que tú eres un Dios fiel y verdadero, que desea la salvación para todas aquellas personas que van hacia ti. Mi Dios bendito, permite, Señor, de que podamos salir de este mundo de incertidumbre que nos encontramos. Y permite, Padre Santo, de que podamos seguir avanzando con nuestra mirada y nuestra frente puesta en Cristo Jesús. Mi Dios, a medida que pasan los días, este mundo va de continuo hacia el mal. Pero, Señor, tú también prometes proteger a los fieles de la tierra. Nosotros queremos estar ahí en ese momento, cuando Cristo Jesús venga en la nube de los cielos. También bendice a todas aquellas personas que están escuchando esta programación, Padre Celestial, y que este mensaje también pueda ser de edificación y de esperanza para todo aquel que lo ha de escuchar, Padre Santo. Bendícenos, buen Dios, y ayúdanos, Señor, para que podamos escapar por nuestra vida y abrazarnos en tus poderosas manos de amor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, querida familia, que tengas un resto de feliz sábado y que la bendición de Dios te acompañe donde quiera que te encuentres. Feliz sábado, y si deseas también estudiar la palabra de Dios con más profundidad, te invitamos también para que ahí puedas encontrar nuestro número telefónico y podemos estudiar la palabra de Dios si así lo deseas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que la bendición de Dios te acompañe donde quiera te encuentres y que tengas paz en este resto de sábado. Bendiciones mil.